Hola, yo soy Pauli Collantes y hoy día les voy a hablar acerca de biodiversidad y océanos. La biodiversidad hace referencia a la amplia variedad de seres vivos que coexisten hoy en la Tierra y a los patrones de funcionamiento que ésta posee. Esta ha sido resultado de millones y millones de años de evolución que han llevado a un sistema como el que lo conocemos, pero hoy en día también se encuentra altamente influida por la actividad humana. La biodiversidad además comprende todos los ecosistemas y variaciones genéticas y cada una de las interacciones que permiten un sistema que funcione como nosotros lo conocemos. Así, en resumidas cuentas, la biodiversidad básicamente es la clave que permite que nuestro planeta funcione tal como lo conocemos ahora. Dentro de su importancia, encontramos, por ejemplo, la purificación del agua y el aire, mantener la composición gaseosa de nuestro planeta tal como la necesitamos para sobrevivir, además de permitir, por ejemplo, la polinización de distintas especies vegetales que nos permiten subsistir hoy en día. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de biodiversidad hoy en día? Se dice que estamos viviendo la sexta era de extinción masiva de especies. Esto podría sonar exagerado ya que quizás es algo que no visualizamos en el día a día tan concretamente, pero si miramos este gráfico podemos ver cómo se ha ido aumentando exponencialmente la extinción de los distintos seres vivos que habitan nuestro planeta en los últimos años. Como pueden ver, aquí se indica, por ejemplo, la tasa de extinción de animales vertebrados, aves, y está separado también en mamíferos, por ejemplo, y otros vertebrados. La línea de abajo punteada indica cuáles eran las proyecciones esperadas y cómo éstas se han multiplicado pero muchísimo desde lo que debería haber evolucionado naturalmente. Esto tiene directa relación con la influencia humana. Así, yendo a datos concretos, desde 1970 el 60% de las especies han disminuido drásticamente su población. Una muestra muy representativa de esto son estas imágenes, las cuales cada fotografía está representada en píxeles. Cada píxel representa un individuo de la especie mencionada para así visualizar cuántos quedan de cada especie. En el fondo, entre más pixelada está la imagen, implica que quedan menos representantes de esa especie. Así podemos ver que hay algunas imágenes considerablemente más pixeladas que otras, llegando a ejemplos como el leopardo de Amur o el rinoceronte de Java, donde es imposible distinguir qué había en la imagen ya que quedan menos de 100 representantes de cada una de esas especies. Hay diversos factores que influyen en la disminución de la biodiversidad. La tala excesiva de bosques, la sobrepesca, el cambio del uso de suelos para actividades productivas humanas son algunas de las razones más importantes que producen que la biodiversidad haya ido disminuyendo durante los años. La biodiversidad contempla tanto a especies animales como vegetales, así como ecosistemas formados entre sí. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver nuestra alimentación con la biodiversidad? Bueno, nuestra alimentación es muy importante e influyente en estos temas, ya que, por ejemplo, la forma de cultivar nuestros alimentos en la agricultura influye mucho en el uso de suelos y en cómo se extraen los alimentos. Esto implica que esto tenga directa relación con el aumento o disminución de la biodiversidad en nuestro planeta. Para llevarlo a un ejemplo práctico, por ejemplo, es lo que pasa en el contexto del aceite de palma. El aceite de palma es un alimento que ha sido bastante controversial durante los últimos años. Esto debido a que su extracción en general ha implicado una deforestación masiva en distintas zonas, ya que su producción se ha dado o se ha desarrollado principalmente en lugares que antes eran bosques. Esto influye directamente en la biodiversidad, ya que por una parte tenemos que antes teníamos un bosque con distintas especies que ahora es cortado y reemplazado totalmente por palmas para obtener aceite de palma de estas, pero además muchas especies que vivían en esa zona son desplazadas. Específicamente, una de las especies que más afectadas se ven por este tipo de producción son los orangutanes. Esto podría parecer algo puntual o que corresponde solo a ciertas zonas, pero no es así. Por ejemplo, en el sudeste asiático, el 45% de las plantaciones de palma aceitera correspondían a bosques en 1989. Asimismo, en América Latina, el 31% de las plantaciones de palmas aceiteras también fueron bosques en esa época. En el gráfico que muestro a continuación,
podemos ir viendo cómo han disminuido los kilómetros de bosque en distintas zonas. Esta disminución se ven asociadas principalmente a plantaciones como las de palma aceitera o otro tipo de plantaciones de producción masiva de alimentos. Sin embargo, no es solo el aceite de palma de lo que nos debemos preocupar si queremos conservar la biodiversidad de nuestro planeta. Muchos de nuestros alimentos hoy día se cultivan en zonas donde se generan monocultivos. Esto interfiere con la diversidad natural de las zonas, lo que provoca que a la larga también se genere una pérdida de biodiversidad, ya sea porque las especies vegetales que se encuentran en esa zona ya no van a ser las mismas, sino que solo vamos a tener una especie, pero también eso disminuye la cantidad de animales que podemos encontrar alrededor, insectos y así un montón de organismos que componen un ecosistema se ven alterados cuando nos encontramos frente a un monocultivo. ¿Qué hacer sobre esto? Y esto puede parecer complejo, ya que nosotros podemos sentir alejado el tema de la agricultura en sí en niveles masivos como los que llegan a nuestro consumo habitual. Sin embargo, tomar decisiones más acertadas respecto al origen de nuestros alimentos puede ayudar a cambiar mucho este panorama. Por ejemplo, elegir frutas y verduras que vengan de cultivos agroecológicos o orgánicos nos permite que, por ejemplo, estas tengan menos pesticidas, haya un cultivo de suelos rotativos, se cultiven diversas especies en conjunto, lo que permite que así nuestros ecosistemas sigan enriqueciéndose y el cultivo sea un aporte al final y no termine en un desmedro de la calidad de suelo y la calidad ecosistémica de la zona. Además, por otra parte, el consumo de alimentos de origen animal también ha repercutido importantemente en la biodiversidad de nuestro planeta. ¿Esto por qué? Debido a que, por una parte, muchos de los suelos que antes podían ser hábitats naturales para distintas especies se han dedicado a ser zonas de pastoreo, lo que significa que vemos sobrepoblado con una especie en específico ciertas zonas, además perdemos mucha vegetación ya que esta se puede utilizar como alimento para las especies, pero además se empiezan a encontrar distintas enfermedades, por ejemplo, dentro de los animales ya que se concentran en grandes grupos. Todo esto produce un alto impacto en los ecosistemas en que nos encontramos. Por lo mismo, otra acción importante que podemos tomar es disminuir el consumo de productos de origen animal. Que es importante que nos dediquemos ahora y pongamos preocupación en mantener nuestra biodiversidad y tomar conciencia del origen de nuestros alimentos. Ese va a ser el principal mensaje de la cápsula de hoy día, donde de verdad los invitamos a que nos cuestionemos, además de qué estamos comiendo, de dónde vienen cada una de las cosas que estamos comiendo, ya que su origen puede tener un impacto importantísimo no solo en el alimento o producto en sí, sino también en todo el entorno y la cadena extractiva que vino detrás. Hasta ahora me he centrado principalmente en comentar cómo hemos ido afectando la biodiversidad del espacio terrestre de nuestro planeta. Sin embargo, por otra parte tenemos los océanos, que de hecho corresponden a más del 90% del espacio habitable de nuestro planeta. Los océanos son vitales para nuestra existencia hoy en día, ya que tienen distintas funciones, como influir en las nubes y las precipitaciones, además tienen una gran importancia en el efecto invernadero, además, a través de las corrientes, producen un sistema de regulación térmica y distribución del calor. Y de hecho, se dice que desde 1970 han absorbido el 93% del calor extra de nuestro planeta, así como también desde 1750 han absorbido cerca del 35% del dióxido de carbono que hemos producido. Sin embargo, los océanos son hoy en día una de las zonas más amenazadas de nuestro planeta. Esto debido a que las distintas actividades que se desarrollan en esto se han vuelto muy nocivas para su preservación. Por una parte tenemos la pesca industrial artesanal. Esta afecta a más del 90% de los océanos y solo el 7% se encuentra por debajo de la línea de lo biológicamente sostenible. Todo lo demás está o en el límite o supera lo biológicamente sostenible para nuestro planeta. Además de las consecuencias que esto tiene directamente en los animales en el océano, el 46% del plástico que podemos encontrar en el mar proviene de residuos obtenidos de la pesca. Y estos se acumulan en grandes islas de plástico en nuestros mares. Además, una de las actividades más nocivas relacionadas con la pesca es la pesca de arrastre. Esto implica que la utilización de grandes redes para atrapar a todos los
seres vivos que se pueden encontrar a su paso. Y lo digo así porque si bien este tipo de pesca está orientada a capturar ciertas especies, en realidad es el tipo de pesca menos selectiva que existe, por lo que arrasa con las zonas oceánicas por donde pasa. Si bien este es un tipo de pesca que está regulada en muchos países, en casi ninguno está prohibida. Y se han realizado estudios que han determinado que las zonas donde se han generado actividades exhaustivas de pesca de arrastre han disminuido en un 80% los microorganismos, en un 50% la materia orgánica de la zona, y además tenemos que considerar que esto no solo afecta a las especies que son arrastradas, sino también se arrastran sedimentos, por lo que se destruye la biodiversidad en esas zonas. La pesca de arrastre afecta a distintas especies como tortugas, delfines, pequeños peces no aptos para el consumo, tiburones y así muchos otros animales, además de muchos microorganismos que son arrasados por estos tipos de extracción sin regulación. Por otra parte, actividades como la acuicultura, o sea, la crianza de especies animales o vegetales en zonas marinas, también tiene consecuencias importantes en nuestros océanos. Por una parte, tenemos gran contaminación debido a que los animales, por ejemplo, que son criados en esta zona, están muy concentrados en cuanto a población. Esto implica grandes niveles de contaminación de materia orgánica relativa, por ejemplo, a sus heces y orinas. También la inyección de muchos nutrientes extra como fósforo y nitrógeno. Y además, mucha contaminación debido a los medicamentos y antibióticos que es necesario utilizar en estas especies, ya que se desarrollan muchas más enfermedades por la alta sobrepoblación en zonas tan pequeñas de crianza. Y aunque ustedes no lo crean, quizás el decir que agregar nutrientes al agua como el fósforo y el nitrógeno puede no sonar algo tan terrible. Sin embargo, eso produce un fenómeno llamado eutrofización, y la eutrofización es el principal contaminante de las aguas en nuestro planeta, ya que este exceso de nutrientes produce la proliferación de ciertas algas y microorganismos en excesiva abundancia, lo que produce a la larga un alto consumo de oxígeno y una gran incorporación de materia orgánica, que por una parte, tal como estábamos hablando en un principio, afecta de manera importante la biodiversidad en esa zona, pero además, incluso mirándola desde la perspectiva del uso humano, afecta importantemente la calidad de las aguas y las posibilidades de uso posterior. Esta eutrofización no solamente se produce por la acuicultura, también hay muchas otras industrias que aportan en gran medida a que esto suceda. Entre ellas, por ejemplo, la agricultura, ya que el uso excesivo de pesticidas, por ejemplo, afecta directamente a la calidad de los océanos. La ganadería también, ya que los excrementos y heces, desechos de la crianza animal también producen importante contaminación a nuestros océanos, así como también los residuos domiciliarios, ya que tenemos que tener en cuenta, tal como conversamos la semana, que muchos de nuestros desperdicios van a parar a los océanos. Y otras actividades como la actividad industrial y la actividad forestal también provocan importantes desechos que terminan yendo a parar en nuestros océanos. Todo esto ha ido afectando a la larga los ecosistemas oceánicos, lo que ha ido generando importantes pérdidas de especies en nuestros océanos, así como especies animales y vegetales. Por lo mismo, es importante que comencemos a tomar cartas en el asunto y empecemos a buscar maneras de convivir de mejor manera con nuestros océanos, porque por mucho que incluso vivamos en zonas alejadas de los océanos, nuestras acciones tienen un impacto directo en estos sistemas. Y por lo mismo, algunas cosas de las que podemos tomar en cuenta es evitar consumir alimentos de origen animal provenientes del océano. También podemos disminuir el consumo de alimentos de origen animal. Sé que quizás hemos sido reiterativos respecto a este tema, sin embargo, a lo largo de estas cápsulas se han podido dar cuenta que este es uno de los áreas que más impacta a nuestro planeta y el medio ambiente en general. También, algo muy importante y que mencionamos también en la cápsula anterior, es hacernos cargo de nuestros desperdicios y evitar que estos lleguen a los océanos y tomar acción, por ejemplo, compostando nuestra materia orgánica, reciclando o reutilizando nuestros desechos, cosa de que generemos la menor cantidad de basura que pueda ir a terminar en el océano en un futuro.